Continuamos con más Legal Tech Summit para ustedes. En este caso vamos a presentar el siguiente panel que se denomina Compliance y Procedimientos de Identificación Digital. Panel que va a estar conformado precisamente por parte del equipo de Montevideo Legal Hackers. Este panel cuenta con la participación de Martín Franco Mesas, Compliance Officer en Mercado Pago Uruguay. También forma parte de este panel Pablo Zaneta Ferraros, Master of Science en Currency Blockchain Forensic. También está Pablo Rodríguez Medalla, es abogada y magíster en cumplimiento normativo por la Universidad de Castilla de la Mancha y Compliance Officer en Paganza. Y va a estar moderando este panel Alexandra Mendoza, que es abogada venezolana y cuenta con una amplia trayectoria y asesorías penales en juicios orales con escabinos y jurados en América Latina y el Caribe. Además, Alexandra tiene un posgrado en Transformación Digital y Derecho por la Universidad de Montevideo y es disertante ante el Congreso para Jueces y Abogados del Mercosur sobre la rehabilitación de personas privadas de libertad a través de la digitalización. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida para este panel que puedan compartir. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Queríamos comenzar con dos preguntas. La primera es conversar sobre los aspectos y los desafíos que representa desarrollar una cultura de cumplimiento dentro de las compañías y sobre todo de las compañías fintech, que es en lo que hoy nos convoca. Quería partir de un punto que a mi juicio es básico en términos de cultura y que generar una cultura de cumplimiento no solo favorece a lo que tiene que ver con esta actividad en rigor, sino que también favorece la cultura corporativa, ¿no? Una cultura corporativa sana que colabore con todo el ecosistema de las compañías. Y vinculado a este punto, la pregunta que surge es ¿qué tan dispuestas están las compañías, qué tan dispuestos estamos quienes estamos en este rol a cuidar la reputación de la marca de la compañía, a cuidar la empresa y sobre todo cuál es el apetito al riesgo que tenemos vinculados a estos puntos, sobre todo en aquellas actividades que la compañía desempeña? Como saben y como recién nos presentaban, en mi caso en el ecosistema de pagos de Mercado Pago, tenemos infinidad de productos y de verticales que debemos estar cuidando y debemos estar alerta a los red flags y a los riesgos que esto representa. Pero no quedarnos con eso, no solo con el riesgo, sino lo importante es saber administrar el riesgo y generar esta cultura de cumplimiento. Uno de los mayores desafíos que tenemos quienes estamos en este tema es que en cierta medida es un tema tabú muchas veces, porque generamos cultura, sí, para los colaboradores en términos de educación, en términos de beneficios, en términos de experiencia del colaborador en la compañía y demás, pero pocas veces estamos habituados a desarrollar también que todos los colaboradores tenemos que colaborar con la cultura del cumplimiento dentro de la compañía. Algo positivo que entiendo que está actualmente colaborando con el desarrollo de la cultura de cumplimiento en las distintas compañías es la tendencia a pegarse a normas internacionales por parte de los estados y por parte de las organizaciones con un empujón clave que ya en cierta medida es pasado, pero lo vivimos todos, que fue la pandemia. Fue como acelerar de 0 a 100 de un día para el otro, y esto contribuyó también mucho a que el cumplimiento esté en boca de todos y sobre todo en las empresas que se vieron afectadas con la pandemia, que sin duda son empresas tecnológicas de medios de pago. Y bueno, con esta reflexión y vinculado a lo que les comentaba de fomentar la cultura de riesgo, también hay que revisar constantemente quiénes son los encargados de cuidar la reputación y de cuidar también los riesgos a los que la compañía está expuesta.
habitualmente es o el oficial de cumplimiento o los abogados que están vinculados al tema o al área de compliance. Pero el mensaje que puntualmente quería dejar para esta reflexión es: todos los colaboradores que formamos parte del ecosistema de la compañía somos quienes tenemos que estar atentos y fomentar esta cultura de cumplimiento, que no es más que cuidar el lugar donde trabajamos. Entender que hay una primera línea de defensa, la clásica, que es quien acerca así a los negocios nuevas oportunidades, y la segunda línea y tercera, naturalmente, que es tradicional, pero cada uno desde su rol y desde su lugar, con pequeñas o grandes contribuciones, puede colaborar con fomentar esta cultura de cumplimiento, que no es más ni menos que cuidar la marca a la cual estamos prestando servicios y a la organización en la cual estamos trabajando. El segundo aspecto, el segundo tópico que queríamos tocar el día de hoy son aquellos retos, y también vinculado a esto que estamos conversando del mundo fintech, del mundo del cumplimiento y la cultura del cumplimiento, los retos que representa el onboarding digital, porque sabemos que para poder utilizar este tipo de servicios, para que las empresas tengan un ecosistema desarrollado de forma sana, una de las principales claves y uno de los pilares es conocer a nuestros clientes. Y en la industria tradicional estamos habituados a ir con la documentación física, abrir una cuenta tradicional en un banco, solicitar un instrumento de intermediación financiera, etcétera. Pero se nos representa el desafío de que esto es un negocio no presente, es digital 100%. Por lo tanto, tenemos el gran desafío de no solo garantizarnos, identificar a nuestros clientes, conocerlos, asignarles un riesgo y en base a ese riesgo entender cómo los vamos a monitorear y controlar para no solo quedarnos con la inusualidad que esto pueda representar, sino también la experiencia del cliente. Habitualmente pensamos en, ok, tengo un requisito regulatorio, lo tengo que desarrollar, lo tengo que implementar y pedir. Pero tenemos que entender la masividad también que tienen las empresas que procesan pagos, esta digitalización, las billeteras virtuales, tienen una masividad que quizá los negocios presentes no tienen y en cierta medida democratizan el acceso al servicio de los cobros, de los pagos, para quien tiene un negocio, también para quien quiere hacerse de un producto, de un negocio, de un marketplace, por ejemplo, y de otros productos y de otras actividades que se pueden desarrollar. Entonces, dada esta masividad, también hay que entender que el cliente tiene que tener una buena experiencia cuando se apertura una cuenta en una wallet, en una aplicación de pagos, y tenemos que, en conjunto con el regulador, entender cuál es el nuevo mundo y brindarle al usuario una experiencia satisfactoria a la hora de que se haga cliente de nuestra organización. Quizá amparados en lo tradicional, pero ayornándolo a lo que hoy necesitamos para poder cumplir con lo que nuestro regulador nos está exigiendo, pero también cumplir con las exigencias de los usuarios de hoy en día y la masividad que tiene la tecnología y la globalización de estos productos. Entonces, tenemos desafíos para poder brindar una experiencia de calidad al cliente, el desafío de tener 100% el cumplimiento de lo que se nos está exigiendo como sujetos obligados, y también el desafío que tenemos, creo que a nivel país, de tener acceso a la información. Es un tabú tener acceso a la información, a mi juicio. Por lo tanto, tenemos que, para garantizar un buen onboarding digital, una experiencia del usuario satisfactoria y el cumplimiento del deber ser de las regulaciones que como sujetos obligados estamos, valga la redundancia, obligados a cumplir, acceso a la información para poder garantizar una experiencia saludable,
para todo el ecosistema, la organización, los clientes y, ni que hablar, el regulador. Gracias, Martín, muy amable. En aras de toda esta transformación a la cual pues todos hemos tenido que migrar, el cliente marca la pauta de los mecanismos de compliance en aras de sus necesidades, o es la organización en sí que, como quien dice, esto va a ser así porque se me impone, o es una fusión que se conjuga para el beneficio de todas las partes y obviamente pues como sujetos obligados a cumplir. Sí, entiendo que debe ser un equilibrio justo, un equilibrio sano para todos. Sin duda que el cliente marca la pauta del ritmo del negocio, porque en definitiva y al final del día es quien nos da, digamos, los ingresos o los motivos por la existencia misma de la organización. Y también la organización, para poder existir de forma saludable, tiene que tener un nivel de cumplimiento adecuado de cara al regulador. Entonces, sin duda, es una fusión y una fusión que tiene que estar en evolución constante. El beta continuo en este asunto es fundamental, contar con las nuevas tecnologías, entender al ritmo que evolucionan también nuestros clientes, los productos que nuestros clientes necesitan, los productos que la compañía quiere brindarles para facilitar lo que decía hoy al comienzo, el acceso, la democratización. No todos los negocios son mega negocios que cuentan con estructuras de compliance o de arquitectura tecnológica para poder tener procesamiento de pagos, para poder realizar actividades que le permitan conocer a fondo desde el día 1 al cliente. Entonces también tiene que ser una progresión, una fusión y una progresión. Tratar de entender al cliente, que marque la pauta, que la organización también marque la pauta de lo que decía en la pregunta anterior. ¿Cuál es el apetito al riesgo que tengo de cara a los productos y de cara a los hitos regulatorios? Puede ser intolerante, puede ser tolerante, medianamente tolerante, o en base al riesgo que voy teniendo en cada una de las verticales y las unidades de negocio, y mi cartera de clientes es el tipo de compliance que voy a realizar. Creo que sí, para cerrar, es un punto de equilibrio y una fusión entre las tres partes. Sumaría a lo que tú me decías, la organización, los clientes y el regulador. De acuerdo. ¿Consideras que tienen algún tipo de reto o resistencia por parte de los clientes con respecto a las transacciones no presenciales? Es decir, ¿hay todavía animadversión a acostumbrarnos a estas nuevas dinámicas? Quizá no lo calificaría como resistencia, sí quizá, y vinculado a lo que veníamos conversando, también cierta cultura en la sociedad para entender que no es tan riesgoso el mundo digital, el otorgar datos a través de los onboarding digitales. De hecho, han habido paneles que en estos 2 días que han hablado de protección de datos y demás. Hay que generar cultura en la sociedad de que también hay seguridad al brindar nuestros datos. Es fundamental ese punto y que no, por brindar tu documento de identidad, no te van a venir a robar todos tus datos. No, creo que eso es un mito que de hecho, y en gran porcentaje de la población ya se ha derribado, pero como todo, tenemos que seguir trabajando, sobre todo los agentes que estamos en estos temas, de garantizar la calidad de la información, la seguridad de la información y que la experiencia del cliente en este tema sea satisfactoria. Gracias, impecable. Le damos paso entonces a Paula Rodríguez, por favor, quien nos va a hablar sobre compliance en Paganza.
Bien, bueno, un poco compliance en general en lo que son las fintech. En ese sentido comparto lo que decía Martín, un poco bueno, siempre estamos como en esa situación de que somos una aplicación, somos una página web y por ahí el cliente no es la misma experiencia de cuando yo digo, bueno, voy a ir a X banco a abrirme una cuenta y capaz que tengo como una predisposición a brindar información, a brindar documentación, estoy viendo una persona y no es lo mismo cuando intentamos hacer el mismo proceso, lo que sería el onboarding, ¿no? A través de una aplicación y que tal vez la persona no sabe bien, bueno, nunca habló con nadie de la empresa, se la descargó tal vez la aplicación para ver cómo era, entonces es como complicado lograr, bueno, que la predisposición del cliente a brindar la información y siempre hay como, bueno, estar como midiendo lo que es, bueno, lo que me requiere el regulador y la usabilidad. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi debida diligencia sea gradual y que no sea que, bueno, yo en el momento que la persona se descargó la aplicación y por ahí quiere probarla, ya le esté solicitando toda la información, sino que, bueno, digo, tal vez la normativa, por suerte, ha acompañado bastante en eso. Puedo decir, bueno, le pido algunos datos básicos y en la medida que comienza a operar y demás, puedo comenzar a ir diciendo, bueno, le voy a pedir más información, le hago una debida diligencia ampliada. Bueno, la normativa nos permite tener diferentes categorías de clientes, lo que es el cliente ocasional, el cliente habitual. Y bueno, con todo eso es que creo que la fintech intentamos bueno, apoyarnos en eso y para lograr cumplir con la normativa y también generar una, como decía Martín, una buena experiencia de usuario. Impecable. Después que el cliente logra superar el proceso del onboarding digital, ¿qué otros mecanismos pueden existir o ameritan para formalizar pues, un poco más el proceso? Gracias. Bien, sí, eso está bueno porque venimos hablando de todo lo que es el onboarding digital, o sea, el registro del cliente, que vendría a ser eso, el proceso en el que uno identifica y verifica la identidad del cliente, el usuario. Pero en realidad lo que es la identificación digital es un proceso o sea, digamos, el paso 1 sería el onboarding, no es algo que termine allí, sino que ahí es que comienza lo que se llama el ciclo de vida de la identificación digital, ¿no? En ese sentido, las recomendaciones del GAFI sobre lo que es identificación digital, lo que dicen es que el proceso de autenticación es el proceso que pretende responder a la siguiente pregunta. La persona que está intentando hacer una transacción no presencial, por ejemplo una transferencia, ¿es la persona que yo identifiqué y verifiqué en el proceso de onboarding? Entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Bueno, ahí un poco lo que nos dice el GAFI es que tenemos diferentes formas, diferentes factores para hacer la autenticación, ¿no? En primer lugar tendríamos lo que serían los factores de propiedad, que se basan en algo que el usuario tiene, como podría ser un token que se le otorgó para identificarse, para realizar una transacción. Después tenemos los factores que serían de conocimiento, es decir, algo que el usuario conoce, como podría ser una contraseña o la respuesta a una pregunta, a una respuesta de seguridad, a una pregunta de seguridad. El nombre de la mascota. Exacto, el nombre de la mascota. Y bueno, un tercer factor sería lo que la persona es decir, los datos inherentes a la persona. Ahí entran todo lo que son los datos biométricos, es decir, la huella digital o, por ejemplo, la identificación, la autenticación mediante reconocimiento facial, ¿no? En general, para hacer lo que es un proceso de autenticación, se suelen usar diferentes protocolos y diferentes datos también, ¿no? Y se considera que el proceso de autenticación es robusto cuando se utilizan por lo menos 2 factores de autenticación, ¿no?
Bueno, en ese sentido creo que es importante para los que estamos en compliance, porque a veces se ve como todos estos temas de autenticación como si fueran temas que deben ocupar solamente a la gente de tecnología o a la gente de prevención de fraude, pero en realidad si nosotros hacemos todos los esfuerzos para tener un buen proceso de onboarding, pero luego no nos preocupamos de que la persona que efectivamente esté operando sea el cliente que identificamos, en sí no estamos cumpliendo nuestra función. Ahí tenemos que ver lo que dice la recomendación número 10 del GAFI, que dice que se debe hacer una debida diligencia del cliente durante todo el ciclo de negocio. Entonces, bueno, ahí es que es importante que los que estamos en compliance entendamos los diferentes factores que hay y qué seguridad nos aportan para poder aplicar lo que sería un enfoque basado en el riesgo para estos procesos, ¿no? Y ahí creo que, bueno, lo que es interesante es que es un trabajo que es como bastante interdisciplinario, ¿no? Porque en la empresa seguramente tengamos que estar trabajando con los encargados de seguridad de la información, con los encargados de prevención de fraude, el delegado de protección de datos, ¿por qué no? Entonces es algo que tenemos que estar preparados para trabajar en conjunto de forma que el sistema sea robusto y que no fallemos. Por ejemplo, un ejemplo de una posibilidad de falla es cuando diseñamos un proceso de onboarding bueno y que estamos cómodos con que identificamos bien a la persona, pero luego tenemos procedimientos para modificar los datos que no tienen requerimientos aceptables. Entonces la persona que hizo el onboarding era robusto, pero luego quiere modificar sus datos y lo puede hacer fácilmente sin tener que cumplir mayores requisitos. Entonces, creo que hay que poner el foco ahí porque es algo que es importante para el compliance. Impecable, Paula. El Banco Central del Uruguay en diciembre del 2021 reguló, entre tantas otras circunstancias, las obligaciones de los emisores de instrumentos electrónicos, según Circular 2395. Por favor, ¿podrías ahondar sobre los pasos de autenticación? Gracias. Sí, gracias, Alexandra. Bueno, creo que fue importante este trabajo que hizo el Banco Central de ponerse a regular lo que es la seguridad y las obligaciones de los emisores de instrumentos de pago. Ahí en ese sentido, bueno, hay que poner un poco en contexto cómo surge esta regulación. Fue luego de una pandemia donde se desataron los fraudes electrónicos y bueno, ahí un poco lo que se vio fue la necesidad de regular y un poco desde la visión de lo que es la protección del consumidor financiero, decir, bueno, los emisores de instrumentos de pago tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? ¿Qué dice la regulación? Bueno, en principio que todas las transferencias que se hagan desde una cuenta bancaria a un tercero tienen que autenticarse con un doble factor. O sea que es un poco lo que veníamos hablando ahora, ¿no? de los factores de autenticación. Después, también lo que dice, que agrega varios requisitos, es que los datos del cliente que se vayan a usar para comunicaciones, por ejemplo, el número de teléfono, si se van a mandar SMS o los correos electrónicos, tienen que ser validados en el proceso de registro, ¿no? Es lo que estamos acostumbrados de, bueno, me voy a registrar, pongo mi celular y me llega un SMS con un código que puedo validar mis datos, ¿no? Y eso creo que está bastante atado con una siguiente exigencia que incluyeron, que es que cuando se tiene que brindar el servicio al cliente, de que si él realiza una transacción, por ejemplo, voy y compro como instrumento de pago en el supermercado, me tiene que llegar una notificación donde yo indiqué, por ejemplo, mi correo electrónico o un SMS diciéndome compraste en tal supermercado por tanto dinero. Y bueno, estas son todas formas de asegurar como que efectivamente el cliente sea quien dice ser y que también protegerlo de que pueda haber como un robo de identidad, ¿no?
Y bueno, en ese sentido creo que se ha ido avanzando. Igualmente esta normativa, vale aclarar, que es aplicable a las instituciones que están supervisadas por la Superintendencia de Sistema Financiero, por lo cual en sí no aplica a las que están bajo la órbita del sistema de pagos, como podría ser una institución emisora de dinero electrónico o un proveedor de servicio de pago y cobranza. Entonces, si bien es un buen inicio, todavía no se ha avanzado en todo lo que es el sistema de pagos, pero creo que bueno, que se va poniendo el foco en la autenticación y se le va dando un poco el valor que tenía y que tiene y que es un poco lo que veníamos comentando hoy, ¿no? Gracias, muy amable, genial. Bueno, seguimos ahora con Pablo Zaneta. Gracias. Adelante. Por favor, gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Estaba escuchando atentamente la intervención de los compañeros que creo que han tocado temas que son medulares en materia de cumplimiento y de protección en el buen sentido de la palabra de los clientes y de desarrollo del sistema financiero también y de la integración en un buen sentido de la palabra. Y creo que hay que remarcar que desde el punto de vista de lo que llamamos sujetos obligados, tradicionalmente sí se hace todo el esfuerzo por cumplir con la normativa y a su vez lidiar con un mundo que, como mencionaba Martín recién, cambia a una velocidad descomunal y en el que hay ciertos actores que son cruciales en la transmisión de la información que no tienen ninguna obligación de cumplimiento. O si la tienen en virtud de las leyes de datos personales, simplemente las ignoran abiertamente. Y eso plantea un problema tremendo en materia de onboarding, porque es muy fácil hoy en día usurpar la identidad de una persona, porque los que proveen los mecanismos de interacción entre la persona y el sujeto obligado se dedican a eso en muchos casos. Es extremadamente sencillo a una persona que se loguea en una red social robar lo que se llama un cookie de sesión, y en 2 segundos, cuando la persona apaga su computadora, yo suplanté su identidad y comencé a cada vez más extender ese proceso que es similar a una especie de copamiento digital. Yo siempre lo asocio con la figura penal de copamiento, pero a nivel digital. Entonces, Martín decía que tiene que haber una cultura de cumplimiento, que el cliente tiene que sentirse seguro de que sus datos van a estar protegidos y tengan la tranquilidad de que cualquier empresa seria protege los datos. El problema no está en ese lado. Después Paula hablaba muy bien que una de las cosas más complejas que hay es cambiar las credenciales, porque ahí es donde no sabemos realmente si es la persona, el titular, el que la está cambiando o no, o su identidad fue usurpada y después, obviamente, ¿no? Paula mencionaba también cuáles son los mínimos mecanismos de las 3 básicas de la ciberseguridad, ¿verdad? Algo que la persona es, algo que la persona tiene y algo que la persona sabe. Los que brillan por su ausencia en materia de cumplimiento son los que a veces se llaman big techs, ¿verdad? Que permiten flagrantemente, de manera a veces indignante, instalar traqueadores en píxeles, instalar malware de todo tipo y color. Hoy en día están muy de moda lo que se llaman browser hijackers. Y cuando queremos acordar, las personas, los que realmente hacen un esfuerzo en materia de cumplimiento hacen todo lo que pueden y hay un sujeto que no es obligado y que debería hacerlo, aunque no tenga naturaleza financiera o no financiera, que son las 2 categorías en las que dividimos habitualmente el espectro de este mundo, ¿verdad? El scope que tenemos cuando hablamos de cumplimiento. No puede ser que empresas serias hagan un esfuerzo enorme por proteger los datos de los clientes, después venga Google o venga cualquier otra empresa gigante y simplemente permita la usurpación de la identidad de esa persona, les pongan la multa que en el balance les dé positivo y sigan adelante olímpicamente. Tendrían que ser incluidos por el GAFI, en mi opinión. Tendría que generarse una categoría nueva y decirle, bueno, ustedes van a tener consecuencias penales si esto sigue así, porque si no, no va a parar y estamos gastando tiempo en un mundo que cambia muy rápido y haciendo un esfuerzo enorme que es,
digamos, despreciado a veces incluso. Y en ese sentido, cuando llegamos al área en la que yo más o menos me manejo, que es el área cripto, que es el área donde existe tanto potencial de inclusión y de desarrollo como de abuso, el problema de la identidad digital se vuelve cada vez, se agranda en ciertos sentidos, y hay como dos cosas que me gustaría mencionar, ¿verdad? Hay una que es muy positiva y que puede defender a la gente contra la usurpación de la identidad, que es empezar a implementar un mecanismo mediante el cual la persona no sea identificable para los actores malos en la red, pero sí sea identificable para las instituciones financieras tradicionales. Esto que parece innovador ahora fue pensado por la misma gente que creó Bitcoin y que creó todos los precedentes de Bitcoin. Ya podríamos remontarlo el año 88, 89 perfectamente bien. Ellos ya se habían dado cuenta que era indispensable la pseudonimidad en la red, no la anonimidad en la red. Eso le daría un ease of mind enorme tanto a las personas que tienen el derecho a ser integradas al sistema financiero, como a las empresas que se están, como mencionaban los compañeros recién, hacen un esfuerzo descomunal por cumplir con normas que además simplemente se las tiran, arreglate como puedas, ¿no? Y que en el contexto en que hay ciertos actores que tendrían que estar mucho más controlados, no lo están, genera justamente todo tipo de problemas, porque la identidad de las personas es muy fácilmente usurpable. Entonces, transformando la identidad de la persona en una secuencia alfanumérica, por ejemplo, y haciendo un puente entre la persona con las mismas características que decía Paula y la empresa, perfectamente, y un marco regulatorio que limite ciertas prácticas abusivas, perfectamente podemos pasar a la sociedad entera a otro nivel, que es lo que me parece que está esto es como una olla de presión, parece, ¿sí? Y bueno, y ese es el problema que presenta el cripto, porque la identidad de la persona, por más que uno use algo que la persona tiene, algo que la persona sabe y algo que la persona es, se transforma en una secuencia alfanumérica o hexadecimal que habitualmente se llama billetera, aunque no es exactamente una billetera, es lo que se llama una dirección pública, ¿verdad? Esa dirección pública, a su vez, tiene una interpretación jurídica que no se condice con la naturaleza tecnológica, que es lo que el Gafi llama billeteras custodiales y billeteras no custodiales. Esa clasificación es una clasificación puramente, no lo voy a decir regulatoria, porque en realidad el Gafi no hace leyes, se supone, pero es una interpretación que en la blockchain no tiene repercusión ninguna, ¿verdad? Uno solamente ve direcciones y transacciones que van para un lado y para el otro, y en ese sentido un sujeto obligado, sea un financiero tradicional o sea un Virtual Asset Service Provider, que es la nueva categoría de sujeto obligado, tiene dos opciones, pero termina enfrentándose al mismo reto. Una es hacer lo que se llama wallet whitelisting y dejar que la persona indique cuál es su dirección pública y ofrecer un servicio que no implique directamente la custodia de lo que se llama claves privadas de esa dirección pública. Y la otra es asignar una dirección pública interna a la persona, a la que, exactamente igual que en cualquier otra transferencia en la blockchain, uno puede enviar fondos, pero esos fondos, esa billetera, digamos, es derivada de una billetera que es como una especie de cuenta de concentración online que tiene el exchange, que habitualmente se llama hot wallet, el hot wallet del exchange, ¿verdad? Entonces, los activos virtuales llegan ahí y de ahí son asignados a una cuenta adentro del exchange, a una dirección adentro del exchange. Supongamos que hacemos eso, verificamos la identidad de la persona por los medios tradicionales y le asignamos una dirección interna. La persona dice, bueno, bárbaro, yo ahora voy a mandar fondos a tu compañía desde una billetera que tengo en mi casa. ¿Y cómo sabemos que es esa persona? Bueno, ese es el primer gran punto. Excelentes propuestas. Pablo, dentro de tu experiencia, ¿cuál sería el mayor desafío en el onboarding en materia de activos virtuales, por favor? Gracias. No, muchas gracias por la pregunta. Y el gran
digamos, desafío es la aplicación por analogía de una cosa que se llama Travel Rule. Creo que han escuchado hablar de eso varias veces. Eso es una norma que sale de una cosa que se llama el Bank Secrecy Act de Estados Unidos, que básicamente implica que cada vez que hay una transferencia de valor en términos de FinCEN, y el concepto de valor de FinCEN es indefinible prácticamente. Cualquier cosa que, no sé, que opere la transferencia de algo que alguien puede usar puede interpretarse como valor. No sé, realmente a veces son tan amplias las definiciones que uno no logra decir, bueno, ¿cómo en este marco define un apetito de riesgo, verdad? Porque más en el contexto de las criptos, donde hay una cosa que se llama el sunrise problem, el problema del amanecer, que es la implementación fraccionada o progresiva de la travel rule, que hace que yo realmente no sepa si mañana estoy dejando operar a un cliente con el país X y no sé si mañana va a aplicar la travel rule o cómo la va a aplicar. No existe SWIFT acá, no hay un método de estandarización de mensajes. Entonces, en ese contexto, el desafío y en cierta forma las medidas de mitigación es, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, cuando hay una transacción que envía activos virtuales de una billetera no custodial en la blockchain, cuya identidad real o del poseedor de las claves asociadas realmente no se puede verificar del todo, y llega a la hot wallet del exchange, esos activos quieren ser asignados a un cliente adentro. Bueno, una cosa que es fundamental es que el correlato de las actividades del cliente coincida con lo que la blockchain nos dice, ¿verdad? Porque, bien o mal, una cosa importantísima es que la blockchain no miente. Entonces, el tipo de transferencias, las actividades, en qué se invierte, en qué no se invierte, cuál es el patrimonio que la persona me puede mostrar y cuál es el patrimonio que tiene la blockchain, todo eso tenemos que relevarlo, y si hay coherencia, siempre se nos puede escapar a alguien, ¿no? Pero podemos estar medianamente, no diría seguros, pero digamos, estaríamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer para cuando la regulación esté definitivamente vigente, y ya estar preparados, lo que es dar un paso adelante, ¿verdad? Antes de que las cosas pasen. Muchas gracias. Gracias. Nos queda un minuto. Algunas consideraciones finales por parte de los tres. 30 segundos cada uno, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, como conclusión creo que es eso, entender el apetito al riesgo de las compañías como un todo, como el ecosistema, no solamente con la vertical de cumplimiento o la vertical de prevención de fraude. Creo que hay que darle un abordaje multidisciplinario al tema, la apertura de la información, brindando seguridad al cliente y la agilidad de los que deben tener los agentes que regulan en los diferentes estados, así como las regulaciones internacionales o grupos como el Gafi que emiten recomendaciones, tener esa misma agilidad, esa misma velocidad para acompañar las nuevas disciplinas y las nuevas oportunidades que se están brindando a nivel de transformación digital, de inversión, de métodos de pago y de métodos de cobros en general. Gracias, Martín. Paula, por favor. Sí, un poco en la misma línea de Martín, no tenerle miedo a lo que es el trabajo interdisciplinario, apoyarnos entre las diferentes áreas de las empresas, para el caso de la FinTech, y bueno, también buscar cómo lograr que el compliance se amigue con lo que es la experiencia de usuario, y no tener miedo al ensayo y error, ¿no? Si de repente vemos que por el lado que estamos yendo no estamos logrando buenos resultados, replantearnos desde lo que somos los profesionales del compliance, no tener miedo a trabajar con metodologías. Hoy en día hay muchas herramientas de las que nos podemos valer, design thinking y un montón de cosas que no tenemos que tener miedo a explorar. Gracias, Paula. Pablo, cerrando. 30 segundos. Bueno, creo que hemos tratado un montón de cosas. La verdad ha sido un placer estar acá y aprender de los compañeros. Creo que el foco tiene que ponerse en que hay áreas de cumplimiento que no son de naturaleza únicamente financiera y que no tienen que ver con el manejo del dinero, que están relacionadas con el manejo de los datos, y hay
debería expandirse el scope de qué se considera un sujeto obligado y empezar a apretar las clavijas en ese sentido, porque tenemos un leak ahí que nos está bloqueando a todos y que realmente está fuera de control. Impecable. Gracias a los tres, muy amables. Muchas gracias. Les agradecemos entonces por estos minutos a Martín Franco, a Pablo Zaneta, a Paula Rodríguez, así como también a Alexandra Mendoza por moderar este panel Compliance y procedimientos de identificación digital. Vamos a hacer un pequeño descanso aquí en la Legal Tech Summit para recargar energías, lo que se viene en la tarde, así que venimos con más Legal Tech Summit para ustedes en una hora.